En el año 2001, conversando con Gustavo, había un planteamiento de Avanzo de tener una mirada crítica hacia el multiculturalismo y la interculturalidad, pero yo podría decir que apostándole un poco a esta perspectiva que es política, pero que también es educativa, también es relacional. Entonces, a partir de eso fue que se conformó el equipo de relaciones étnicas. Tuvimos una lectura y una discusión sobre algunos aspectos que nos llevaron a problematizar esta apuesta, ¿verdad? Sobre el poder, sobre el Estado, sobre la etnicidad, sobre las relaciones interétnicas, que era lo que se plantea en aquel momento y todavía se plantea ahora en algunas organizaciones. Y llegamos a definir que nuestro objeto de investigación iba a ser las relaciones étnicas en Guatemala, el racismo y la discriminación, con varias preguntas, guías, podríamos decir, o marcos generales, ¿verdad? ¿Cómo se reproduce, normaliza y naturaliza el racismo en Guatemala? Esa pregunta, que pareciese ser muy obvia, no es tan fácil dilucidarla a nivel conceptual ni a nivel metodológico, porque entonces nos distanciamos de las posiciones que plantean el racismo solo biológico o un nuevo racismo cultural o étnico. Habían varias preguntas que tenían que ver con lo que nosotros llamábamos el relacionamiento con el otro, ¿no? Es decir, cómo unos veían a los otros y cómo era de qué manera se veían en esas relaciones, ¿no? Nos distanciamos a nivel teórico, que luego va a tener una repercusión en los aspectos metodológicos y de relacionamiento con sujetos sociales, de la visión de un racismo clásico biológico y un racismo sutil en el neoliberalismo hacia lo cultural. ¿Cómo va a salir el tema? ¿Cómo se va a leer el tema del racismo? No estamos hablando solamente de que el racismo sea un fenómeno que se pueda comprender de forma represiva. ¿Qué quiere decir esto? El racismo no tiene que ver solamente con la discriminación que le puede hacer una persona a la otra por su color de piel. Pues porque en Guatemala la mayoría de relaciones racistas se producen a pesar de que no hay una diferencia física, ¿verdad? Racial, entre comillas, que pueda decirnos, bueno, o sea, aquí los blancos están discriminando a los negros, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos generales, la población guatemalteca, con excepción posiblemente de la población criolla, es indistinta físicamente. Sin embargo, nosotros vemos que hay una gran cantidad de racismo, por ejemplo, de población ladina hacia poblaciones indígenas, o poblaciones indígenas de pueblos y cabeceras hacia poblaciones indígenas de aldeas o de fincas, ¿no? Nos encontramos con que, es decir, más que racismo se habla de discriminación. Entonces a nosotros nos llama un poco la atención cómo es que se obvia hablar de racismo y se va por el tema de la discriminación. Nuestro planteamiento parte de comprender el racismo como un dispositivo de poder que se ha normalizado y naturalizado en la sociedad, por lo tanto es instituido e instituyente a la vez, que permite no solo la justificación de la desigualdad, de la injusticia, de las significaciones hacia los pueblos indígenas, sino que permite la reproducción de la estructura económica. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala en términos de la comprensión, pero también la práctica del racismo? Entonces era como decir, tratemos de comprender cómo esto se produce y se reproduce. O sea, no existen razas, nuevamente entre comillas, no existen colores, ¿verdad? Pero hay racismo. Entonces era como decir, bueno, aquí debe de estar operando otro principio que nosotros tenemos que poder dar algunos elementos de comprensión. La conquista y la colonia inventa el indio, y la inventa como un punto de referencia
a partir del cual yo puedo construir procesos de ciudadanización, de modernización, de civilización, etcétera, etcétera. El indio es como un punto al cual yo me puedo referir siempre que yo quiero producir algo que va a ir hacia adelante, algo que va a progresar, algo que va a civilizarse, algo que va a mejorar, algo que se va a superar, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, o sea, parece que se produce históricamente una identificación negativa con el indio, en ese sentido. Aníbal Quijano plantea que a partir, no necesariamente el mismo día, ¿no? Pero digamos a partir del momento en que, diciéndolo de otra manera, América aparece ante los ojos de Europa, Europa, es decir, comienza a desarrollar toda una serie de mecanismos, una serie de dispositivos a partir de los cuales va a justificar, ¿no?, su incursión, su irrupción, la invasión de América, ¿no? Y que hay una imbricación entre lo biológico y lo cultural, por lo tanto entre lo biológico y lo étnico. Creo que ese fue un aporte, y ha sido un aporte de avance, porque incluso hasta la actualidad escuchamos esas visiones, ¿no?, de que ahora no es un racismo biológico, sino que es un racismo cultural. La creación del concepto de raza, es decir, ¿qué se quiere decir con eso? Es decir, se acuña, digamos, Europa, así en términos figurativos, establece que esos otros que han aparecido ante sus ojos son diferentes, ¿no? Y por el hecho de ser diferentes son inferiores, porque no son iguales a ellos mismos. Pero esa identificación negativa se produce también paralelamente con una identificación positiva, entre comillas. Una identificación positiva con aquello que representa el progreso, aquello que representa la civilización, aquello que representa la tecnología, la modernidad, la democracia, aquello que representa lo bueno, la superioridad, etc. Entonces, regularmente, esa identificación se establece o se ubica en esa europeidad blanca. Digamos, Quijano plantea que un eje central en términos de esa diferenciación va a ser el color de la piel. Entonces, a partir de ahí, Quijano dice, Europa se asume blanca, ¿no?, y asume al resto del mundo diferente porque no son blancos.